También algo que me llamaba la atención, y con esto quisiera iniciar también la siguiente entrevista con Angélica Porras, es que el ministro anuncia sumarios administrativos rápidos en contra de las cabezas, ha mencionado, de la institución policial. Angélica, muy bien, muy buenos días, bienvenida a este programa de entrevistas Wambra. Hay preguntarle qué significa un sumario administrativo rápido y cuál es la diferencia con una investigación penal. Verónica, muy buenos días. Un saludo a la audiencia de la Radio Wampa. Un honor estar aquí. Bueno, y me parece a mí que hay que considerar algunas cosas, ¿no? La primera de ellas es que nosotros no le pedimos al señor que priorice las cuestiones administrativas, sino que lo primero es que encuentren a María Belén, que entreguen a quienes son responsables a la justicia penal, porque en materia administrativa, en los sumarios administrativos, entonces, ¿qué garantía se puede tener de que efectivamente ellos vayan a realizar una investigación adecuada para responsabilizar a quien tienen que responsabilizar? Nuevamente van a ir en contra de los más débiles, de los que tienen menos contactos. Entonces, a mí me parece que este ofrecimiento de los sumarios administrativos rápidos no garantiza nada, porque ellos ahí son juez y parte, insisto. Lo que tienen que hacer es entregar todas las pruebas, dar facilidades a la fiscalía, dar facilidades a los familiares, encontrar a María Belén y someter a los responsables de la justicia penal. Entre los sumarios, conocerlo, que la situación revelando el caso absoluta. Parece que tenemos un pequeño problema. Sí, tenemos un pequeño problema, María Angélica, con la conexión de internet. No sé si nos puede ayudar con eso. Mientras tanto, también hemos visto, como usted mencionaba, que aparentemente las investigaciones se han ido hacia de pronto los lugares más débiles de todo esto, y estoy hablando concretamente de la detención de la cadete Jocelyn Sánchez, quien es la única parte mujer que está detenida en todas estas acusaciones, pero además el día de ayer fueron citados a declarar la familia, los padres del teniente Germán Cáceres. La pregunta es, ¿era necesario que la fiscalía haga tanto la detención de Sánchez como también estos testimonios? Mejor ver si No mismo, parece que tenemos una complicación. Vamos a pedirle a Angélica Porras que de pronto vuelva a ingresar a la señal de Zoom. Estábamos hablando no sé ahí. si se me escucha mejor, Verónica. Apagué la cámara para ver si es que es posible que me escuchen. Sí, ahí la estamos escuchando. Vamos a tomar acá algunas cuestiones técnicas, pero sí, ahí estamos escuchando. Le preguntaba, Angélica, sobre estas detenciones, tanto de la cadete Sánchez como también del llamado a testimoniar de los padres de Germán Cáceres. Bueno, hay que evidenciar algunas cosas, ¿no? Y nosotros decíamos que esta es una cuestión estructural dentro de la policía. No es gratuito que termine detenida solo una cadete y que además es mujer. No es gratuito eso. Justamente responde a una estructura altamente jerárquica, altamente androcéntrica, machista y misógina, como es la Policía Nacional. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que no se intente construir chivos expiatorios en el lado más débil de la cadena. Esto no quiere decir que la señorita Sánchez no deba responder si es que tuvo algo que ver. Por lo menos el no haber brindado ayuda o auxilio cuando se dice que la señora Bernal estaba pidiendo auxilio y gritaba porque fue agredida por su esposo. Entonces, por lo menos por eso hay una responsabilidad. Sin embargo, lo que llama la atención es que no se busque y no se responsabilice a quienes dejaron entrar a medianoche, a quienes, siendo oficiales, estuvieron en las habitaciones contiguas del señor Cáceres y no tomaron ninguna acción, a quienes permitieron que salga el vehículo de la señora Bernal, conducido por su esposo, sin las revisiones respectivas. Es decir, hay toda ahí una estructura, y además a quienes se demoraron en la detención del señor Cáceres, y además a quienes se demoraron
en permitir la entrada a la escuela superior, porque recuerde usted que inclusive hubo que se impidió la entrada de criminalística para recoger los indicios. Entonces, esto quiere decir que no es solo la cadete Sánchez la que debe estar con prisión preventiva, sino todos aquellos que permitieron o permitieron primero que esto ocurra, porque no le brindaron el auxilio, y segundo, que además encubrieron, hicieron obstrucción de la justicia, eso es un delito también. Entonces, no es gratuito que termine siendo la única, no estoy diciendo que no sea responsable, lo que estoy diciendo es que, ¿por qué solamente está detenida una persona, que es la cadete justamente, y no ha pasado nada, y pretenden ahora contentarnos con los sumarios administrativos? Cuanto a los padres del señor Cáceres, bueno, me parece que es necesario ese tipo de versiones, pueden saber cuál es el paradero, ¿no? Obviamente no lo van a decir. Entonces, no sé si esa es muy efectiva esa decisión que está tomando cuando hay que buscar las cámaras, porque hay EQ 911 o cámaras del municipio en toda la ciudad para saber qué es lo que pasó. Parece que tenemos un problema ahí con la conexión a internet con Angélica Porras. Vamos nuevamente a intentar retomar este diálogo. Estábamos conversando con la abogada de Acción Jurídica Popular sobre la desaparición de María Belén Bernal. Como decíamos, son 10 días desde que ella ingresó a la Escuela Superior de Policía para conversar con su pareja Germán Cáceres, y dentro de la institución policial presumiblemente luego no sabemos con certeza qué es lo que ocurrió. No sabemos hasta ahora su paradero, principalmente su familia tiene varias preguntas y necesita respuestas por parte de la Policía Nacional y de las autoridades. Mientras tanto, también algo que le queríamos preguntar a Angélica Porras ahí para que nos confirmen ya nuevamente su conexión es... hemos visto que varias autoridades nacionales han hablado acerca de que, digamos, lo sucedido con la abogada no es un tema particular, sucedió con una persona, con un miembro en particular de la institución y no tiene nada que ver con el resto, y muchos se han preocupado sobre todo del buen nombre de la policía. ¿Qué decir al respecto? ¿Por qué hablar que este es un tema más bien institucional? ¿Por qué recalcar esa responsabilidad institucional? Bueno, yo creo que hay que decir varias cosas allí. No solo que es responsabilidad de la institución llamada Policía Nacional, sino también del Estado, porque ellos encubrieron, ocultaron información en los primeros momentos, y además es la escuela de formación de los policías. Es decir, si algo ellos tenían que hacer es justamente proteger a las personas, y más aún dentro de su recinto. Entonces, este es un primer elemento a tomar en cuenta. No es... toda desaparición es una tragedia, pero que además de esto ocurra en manos de quienes están llamados a cuidarnos es una tragedia en la que está involucrada directamente el Estado, porque está formando mal a sus oficiales de policía, pero además no tiene los controles suficientes. Toda la plana mayor del gobierno salió a respaldar a la policía, exigiendo que se respete el buen nombre de la policía. El buen nombre no es una cuestión de exigir que la gente calle. El buen nombre es con las acciones. Y hemos visto que la Policía Nacional, si algo ha tenido, son acciones cuestionables. La represión en octubre del 2019, la represión en junio del 2022, el tema de la participación de personal activo de la policía en robos con muerte, el tema de la muerte por la espalda de una persona cuando estaba supuestamente cometiendo algún tipo de robo, también son elementos que muestran qué tipo de policía es. Entonces, no se puede hablar del prestigio institucional a la fuerza. Ese prestigio se lo gana con las acciones de respeto a los derechos humanos. Entonces, la plana mayor del Estado salió a proteger a la policía. Salió inclusive a echarse la pelotita entre ellos de la responsabilidad. La fiscal dijo que no era culpa de ella, que era culpa de la policía. La policía dijo no era mi culpa, de que se escapara Cáceres fue culpa de la fiscalía. Recién las búsquedas empezaron el día de forma correcta, según informa la madre de María Belén, el día sábado. Es decir, casi 8 días después. El protocolo de las búsquedas se inició al 5.º día. Y ni siquiera hasta ahora hay una colaboración completa de la policía. Entonces,
¿Cómo va a ser esto un crimen pasional, como dice el señor ministro del Interior? ¿Cómo va a ser esto una cuestión personal? Pero si está involucrado agentes del Estado, si los ministros salen a proteger a Carrillo y a la institución, y fue un recinto del Estado, eso es un crimen estatal. Pero a eso hay que añadirle que el Estado le ha importado poco que las mujeres mueran violentamente. No ha hecho nada para prevenir y para sancionar los feminicidios. Todas sabemos este dato tan escalofriante de 206 al menos muertes violentas, es decir, feminicidios en el año 2022. ¿Cuál es la política estatal respecto a prevenir y a sancionar el feminicidio? ¿Tenemos una fiscal de género? No tenemos, y eso manda la ley. ¿Tenemos jueces especializados en violencia contra la mujer? No tenemos. Esa especialización llega solo hasta un punto. Quienes juzgan después la violencia son los jueces penales normales. Entonces, no existe especialización para responder a estos casos. Y usted tiene, por ejemplo, cuestiones tan tremendas que la noción de violación en manada no está dentro de las categorías conceptuales de los jueces. Y en casos específicos donde se ha producido ese hecho, violación en manada, además con resultado de muerte, los jueces buscan que efectivamente un solo responsable, cuando esto lo que supone es una forma de agredir a las mujeres en grupo. ¿Y qué ha hecho el Estado? No ha mejorado su sistema de justicia, no ha mejorado su fiscalía, un sistema de justicia que está lleno de corrupción y lleno de inoperancia, que lo que sirve es para perseguir a los enemigos, incluyendo la fiscalía y en primer lugar la fiscalía. Entonces, en realidad nosotros no podemos dejar pasar el hecho de decir con su nombre: el Estado ecuatoriano es un Estado que permite el feminicidio. Ahora, hemos escuchado además que ha habido omisiones frente también a dos leyes en concreto que tienen que ver con la ley de desaparición de personas desaparecidas y la ley de violencia de género. Queríamos justamente saber cuáles han sido las omisiones y cómo tuvo que actuar tanto el Estado como la policía frente también al cumplimiento de estas dos leyes. Bueno, la primera cuestión es el retiro del presupuesto. Justamente en un Estado con una política en la que se cree que cualquier política social es gasto innecesario, obviamente los primeros recortes son educación, salud, mujeres. Entonces hay un presupuesto menor para todo lo que tiene que ver con la implementación de la ley para erradicar y sancionar todo tipo de violencia contra la mujer. No hay jueces especializados, no hay programas de acogimiento, no hay programas de reinserción laboral en el caso de las mujeres, no hay programas para ayudar a los hijos, inclusive en el caso del bono que se ha creado más bien dicho, para asistir a los hijos de las personas, de las mujeres que mueren asesinadas, es decir, que son objeto de feminicidio, requieren un montón de requisitos. ¿Cómo es posible si una mujer es asesinada por su pareja, es decir, si se ha cometido un feminicidio, cómo es posible que se exija una serie de requisitos para poder atender a esos niños o a esas niñas que quedan en situación de vulnerabilidad? Entonces, ahí tenemos primero la falta de presupuesto y segundo la falta de capacitación. Desde el señor presidente de la República tiene que entender que el género no se aprende naciendo, o sea, no es que se nace aprendiendo el género, esto tiene que ver con una deconstrucción de la vida personal. Entonces, si el señor presidente no se preocupa por revisar qué es esto del género, qué es esto del feminismo, nunca va a entender nuestras demandas. O el señor Carrillo, que es ministro del Interior, nunca va a entender nuestras demandas. Entonces tienen que capacitarse, empezando por el señor presidente de la República. No se diga a los fiscales, los jueces, la policía, capacitarse en serio sobre el tema de género. El tema de género pasa por la vida personal. Y si es que no cambian las actitudes personales, peor aún van a cambiar las actitudes desde el gobierno, que es un puesto de poder. Entonces, el poder en sí es una forma masculina de relacionarse en la vida. Y si estos señores no son capaces de entender
que están al frente de un Estado que reproduce las formas machistas, que reproduce las formas androcéntricas, que reproduce las formas misógenas. El señor Ordóñez, el señor Ordóñez dijo, tratando de ofender a una asambleísta, dijo que había pasado del tubo a la curul y que por eso habían argucias torpes. Entonces, imagínense usted, y él mismo sale a decir ahora que las feministas quieren desestabilizar el país. No, no, no queremos desestabilizar el país. Queremos desestabilizar un sistema que mata a las mujeres, que les encierra en la pobreza. Eso es lo que queremos. Estimada Angélica, ya para ir finalizando esta entrevista, ¿cómo han avanzado las búsquedas de justamente María Belén? ¿Cuáles han sido hasta ahora las diligencias que la policía ha realizado? Bueno, con respecto a la búsqueda, yo podría que he podido escuchar, he podido conversar con los abogados y que escuché hoy en la mañana a doña Elizabeth, que comentaba que recién la búsqueda con algo de técnica se empezó a hacer el día sábado, es decir, sábado, domingo, lunes, 3 días en los alrededores justamente de la escuela de policía. Sin embargo, es importante considerar que si de las versiones que se han dado por parte de quienes estuvieron ahí, se sabe que que el señor Cáceres subió a su vehículo un bulto. Hay que ver qué dirección tomó el carro cuando él salió de la escuela policial. Es decir, hay que saber hacia dónde se fue para, según eso, seguir haciendo la búsqueda. Por supuesto que el Estado debe mostrar que está interesado en este tema, pidiendo ayuda a otros países. Por ejemplo, Colombia, que tiene una amplia experiencia en esta cuestión de la búsqueda de víctimas de desapariciones. Entonces, sí le exigimos al Estado ecuatoriano que pida ayuda, ya que nosotros no tenemos esa capacidad. Y además, porque la policía tiene intereses de ocultar cierta información, entonces es necesario pedir ayuda a otros países o a otros organismos que podrían resultar muy valiosos. Entonces, lo que sí es necesario es no abandonar la búsqueda. En eso tenemos que estar clarísimas, que hay que exigir que la búsqueda no se abandone y que se siga realizando. También es importante que exijamos que la Asamblea Nacional llame a rendir cuentas a los responsables de estas instituciones, incluido el señor Ordóñez, incluido el señor Carrillo y el señor Salinas. Finalmente, Angélica, sabemos, se hizo viral además en redes sociales que días antes de esta desaparición, la abogada María Belén Bernal subió un video donde además, digamos, denunciaba alguna situación de violencia también que en ese momento estaba sufriendo por parte de su profesión. Y un dato que además no es menor es el hecho de que ella forme parte del equipo jurídico que defiende a Freddy Carrión. Me parece, digamos, como que son varios elementos que finalmente se han configurado ahí y que de alguna manera en un primer momento habían señalado como otra responsabilidad, se había querido desviar un poco la atención por parte de lo sucedido dentro de la policía hacia esta otra militancia de la abogada Bernal. Bueno, en este momento en el país el ejercicio de abogado es peligroso, porque no solamente tenemos en este momento una violencia generalizada en el país, hay una fuerte presencia de bandas criminales, entonces el ejercicio de abogado es peligroso. Por lo tanto, esta amenaza que ella recibe suele ser bastante frecuente en el caso de los abogados, sobre todo las abogadas que ejercen, por ejemplo, casos de violencia de género o que ejercen, por ejemplo, en casos de alimentos. Pero eso no tiene nada que ver, se intentó desviar la atención justamente para no decir dónde estaba el problema, que fue justamente la desaparición en la escuela superior. Afortunadamente, digamos, ese intento quedó totalmente disminuido al momento que se empezó a hablar de lo que se trataba, de una desaparición en el recinto policial. El otro tema, el tema del caso de Freddy Carrión. Efectivamente, María Belén es parte de un estudio jurídico que se llama Legal Group, que nos ha apoyado desde el principio en el tema de Freddy Carrión, creo. Y ahí yo quiero decir una cosa. La señora Priscilla Schettini hasta el día de hoy ha recibido 6 amenazas de muerte.
6 amenazas de muerte porque ella ha sido quien ha salido a denunciar las irregularidades cometidas por la policía y por la propia fiscalía en el caso de Freddy Carrión. Entonces, de hecho, cuando ella sale a dar una entrevista por el caso en los primeros días, por el caso de María Belén, le llamaron y le dijeron que le quieren matar, que le van a matar. Le mandaron mensajes, le llamaron por teléfono. Obviamente, esta es la sexta denuncia puesta en la fiscalía por las amenazas de muerte e incluso las agresiones, porque a ella le golpearon, le encañonaron y nosotros responsabilizamos a la Policía Nacional y a la Fiscalía si es que le llega a pasar algo, porque ella lo que ha hecho es denunciar irregularidades y cada vez que se nombra las irregularidades cometidas en el caso de Freddy, la policía o la fiscalía, ella recibe una amenaza. Entonces nosotros responsabilizamos a la policía directamente, que es la única que tiene la tecnología para ubicarle dónde está, para ubicar su teléfono, para no dejar rastros. Y una vez más, ahí se muestra qué tipo de policía tenemos y qué estado misógino tenemos. O sea, las mujeres terminan siendo las víctimas no solo de la violencia, sino también del Estado, por justamente denunciar lo que el Estado está haciendo con nosotras. Entonces, nuevamente la carga está en las mujeres. Esto no es claro. Las instituciones, sobre todo la policía. Ahí, bueno, estábamos con la abogada Angélica Porras, parte de Acción Jurídica Popular. Lamentamos los inconvenientes también con la conexión vía internet. Angélica, agradecerle por esta entrevista para este programa de Wambra. Bueno, y nos preocupa sobre todo lo que ella ha señalado, digamos, el ambiente también de violencia generalizado que viven. Ella ha manifestado principalmente los abogados, las abogadas en este momento, y también conocer, digamos, más allá de la situación que se ha querido pintar como particular, como un caso aparentemente de violencia dentro de una pareja, como lo han señalado sin ningún tapujo las autoridades nacionales. Finalmente vemos un caso que va más allá, una situación generalizada de violencia que lamentablemente se repite en el país con muchas mujeres que a esta hora también han sido agredidas. Agradecemos la presencia de Angélica Porras entonces. Mientras tanto, va